Tú que eres sacerdote, que estás en la iglesia, ¿Juan Diego realmente existió? No hay ninguna prueba en torno a la existencia de Juan Diego. La Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe tienen similitudes que yo siempre he dicho son iguales. ¿Por qué? Porque son madres que nos van a cuidar. Son: madre, ayúdame, por favor, cuídame, necesito esto, porque es el peso que nosotros le estamos dando. Recibí una invitación para entrar al camerín de la Virgen de Guadalupe después de haber estado 8 años en el seminario. Si no era simplemente una visita más dentro del santuario como otras que había tenido. 1531. La Virgen se le aparece a Juan Diego. Esto es verdad, lo dice el Nicán Mopogua. En este capítulo vamos a estar desglosando si es verdad o no que la Virgen se le apareció a Juan Diego. Juan Diego existió. En este capítulo lo vamos a develar paso a paso. Mi nombre es Armando Bonilla. Recuerden seguirnos ahí en todas las redes sociales. Suscríbanse, compartan para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Y bueno, oigan, tenemos un invitadazo de lujo. Él tiene un canal que se llama De lo Católico y Más. El sacerdote Alejandro Vargas. Amigo, bienvenido. Y antes que nada, tus redes sociales, porque luego se me olvida. Muchas gracias, amigo. Es De lo Católico y Más. Nos encuentran en todos lados, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Facebook y ya nada más. Oye, va bien tu canal, lo he visto y has llevado a personas importantes dentro de la iglesia y eso está interesante porque vas a despejar muchas dudas. Sí, esa es la idea, ir despejando muchas dudas y muchos mitos que hay alrededor. Y pues gente que ha estado, ¿verdad?, también en las cúpulas de la iglesia, quienes nos han ido a compartir varias experiencias. Así que allá los esperamos. Oye, rapidísimo, ¿alguna anécdota que tengas con alguna de estas personas de gran nombre que te hayan contado, que te quedaste perplejo, que no sabías de la misma iglesia? ¿Tienes alguna? También tenemos el capítulo de Juan Diego y hay algo que yo no sabía ante todo este misterio de que si existió o no existió. Yo no sabía, pero precisamente para la beatificación, el Papa Juan Pablo II lo que hace es decir, Juan Diego es alguien que el pueblo mexicano reconoce, ¿no? O sea, independientemente si se llamó Juan Diego, se llamó Pedro, se llamó como se haya llamado, dicen, pero dijo Juan Pablo II, es alguien que el pueblo mexicano reconoce que recibió el mensaje de la Virgen. Entonces, al ser reconocido por haber recibido el mensaje de la Virgen, se da la beatificación. O sea, no hay un proceso en torno a, digamos, común a los santos para la beatificación, sino es a través del reconocimiento que el pueblo de México le da a Juan Diego por este mensaje que recibe y que comparte y que, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero yo no sabía ese detalle. Y sí dije, bueno, esta práctica se hacía, pues es que son prácticas que la iglesia hacía en los primeros siglos, ¿no? O sea, el pueblo, por eso esta famosa frase, ¿no?, de Vox Populi Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esa frase venía por eso, porque el pueblo era quien aclamaba a los obispos, quien aclamaba a los mismos santos, ¿no? Quien decía, nosotros reconocemos a esta persona que sí está ahí con Dios, ¿no? O nosotros reconocemos a esta persona para que pueda ser el que dirija nuestra comunidad. Entonces, son prácticas que se hacían en los primeros siglos, que ahora no es que no se hagan, sino, digamos, están como descontinuadas, pero Juan Diego es una de estas prácticas que tiene la iglesia, de decir la voz del pueblo es la voz de Dios, y si Juan Diego es reconocido por el pueblo, es reconocido por la iglesia como aquel que recibió el mensaje y aquel que entró en la santidad. Amigo, esto es muy interesante lo que comentas, porque fíjate que yo estuve investigando y efectivamente, o sea, más allá de que si existió o no Juan Diego, como que está tan arraigado esa figura que esa misma fe le da ese punch a Juan Diego. Y yo te quiero preguntar para que vamos a iniciar duro. ¿Juan Diego existió o no? Sí existe. Digo, o sea, sí existe. Hay muchas cuestiones en torno a Juan Diego que se da su existencia
en la parte, o digamos, la iglesia dice sí existe por la misma cuestión de la parte, digamos, practicante cultural del pueblo mexicano, ¿no? O bueno, no sé si en otras partes del mundo sea así, pero en México sí somos muy, ¿cómo se llama? Somos muy dados, ¿no? A que en su momento, ¿no? Tocando el tema este de, digamos, otro tema, pero en su momento, Cuauhtémoc Blanco fue el mejor jugador de México, ¿no? Y entonces todo el mundo le empieza a poner a sus hijos, le va a poner Cuauhtémoc, ¿no? Y le va a poner Cuauhtémoc porque es alguien que está representando y que pues el papá o los papás en México quieren esta parte, ¿no? Lo mismo se dio, digamos, en torno a la serie esta de Beverly Hills, ¿no? Con los famosos Brian y todo esto. Y con Juan Diego pasa exactamente lo mismo. Hay una iglesia en Azcapotzalco y otra un poquito más para atrás, no recuerdo la otra exactamente dónde está, que son dos iglesias en donde los libros bautismales registran a más de 100 niños que se llaman Juan Diego, ¿no? O sea, hay más de 100 niños que se llaman Juan Diego y esto precisamente se atañe a esta práctica de decir Juan Diego fue el enviado por la Virgen y entonces por eso quiero que mi hijo se llame Juan Diego, ¿no? Y vaya o porte este nombre. Entonces, en eso es como una de las digamos, de las pruebas en torno a este caminar. Obviamente acta de nacimiento no hay porque la aparición, estamos hablando 1531, 31. ¿no? No sé si en ese entonces ya había registro civil, yo creo que sí, ¿verdad? Pero también se queman muchas cosas ante la cuestión de la conquista, ¿no? Se pierden otras, entonces no hay un acta de nacimiento como tal de Juan Diego, pero sí están estas pruebas, como te digo, esta parte en los libros, en donde más de 100 niños se les pone Juan Diego en las dos parroquias. Entonces, esta es digamos, una prueba de que el pueblo o las mamás quieren en ese momento decir, o los papás decir, mi hijo quiero que se llame Juan Diego como aquel que llevó el mensaje de la Virgen. Mira, yo te voy a ser bien franco, ese del libro del Nicán Mopogua está muy interesante porque él explica cómo se le aparece la Virgen a Juan Diego y que él tiene que, le dice que necesita que le hagan su casita y posteriormente le dice, oye, ve con el obispo. Entonces él va, no le cree, regresa. Le dice que necesita que le hagan su casita. Entonces él vuelve a regresar. Lo vuelven a batear y regresa una tercera vez con la Virgen y le dice, es que me están pidiendo una prueba. Y la prueba, lo que él hace, más bien la Virgen le dice, sube al cerro y vas a recolectar flores. Él recolecta las flores, posteriormente la Virgen toma las flores y las pone en el ayate, ¿no? Entonces cuando él llega con el obispo, le dice, mira, esta es la prueba, y el obispo se queda, o sea, ¿cómo es posible? O sea, realmente sí es la Virgen, necesita que le hagan su casa. Y está muy interesante, pero más allá de esto, yo no encontré algo más, alguna prueba refutable de que Juan Diego existe. Entonces también a mí me entra la duda, si realmente existió, porque a ver, Tonantzin, que era la diosa que adoraban los indígenas en ese entonces, en 1531 que se le apareció, casualmente lo hicieron ahí el templo. Tiene muchas similitudes la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, para que yo siento que mediar la situación y los españoles meter en cintura a los indígenas. Es muy interesante y también por eso digo, oye, ¿por qué hay tanta similitud en la Virgen de Guadalupe y en Tonantzin? Yo te quiero preguntar eso, ¿por qué hay tanta similitud en el mismo lugar, la misma idea que es la madre protectora? ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero el Nican-Nopohuan es extraído de otro escrito, ¿no? El escrito del cual es el extraído es el Huitlamahuicótica, ¿no? Que es extraído de ahí el Nican-Nopohuan, que cuentan, o quienes arman este escrito y arman el Nican-Nopohuan, dicen que quien le ha contado a Antonio Valeriano, quien le ha contado todo lo que pasa, ¿no? Lo que brevemente has descrito en el Nican-Nopohuan, es precisamente Juan Diego,
¿no? Es esa parte. Entonces ahí, en esa parte, primero tenemos como él mismo relata que sí hay alguien, ¿verdad?, que le cuenta. Hace rato te decía, a lo mejor el nombre por esa parte que te decía de las iglesias es que se ha ido achacando esa parte de Juan Diego, pero igual, y bueno, pudo haber tenido otro nombre, pero de que existió una persona la cual recibió el mensaje de la Virgen, es cierto. Ahora, hay que entender también esta realidad de Juan Diego. O sea, Juan Diego no era cualquier indio, ¿no? O cualquier indígena, ¿no? O sea, Juan Diego no era como cualquiera. O sea, Juan Diego tenía, bueno, hay dos versiones. Una, que Juan Diego ciertamente era, pues esta parte, este indígena pobre que pasaba por ahí, que tenía que caminar. Que eso lo dice el Nican Mopogua. Él lo pinta así, que es un indígena, pues pobre, o sea, que él era vecino de Cuautitlán. La otra versión es que es a la que yo me inclino más, es que precisamente sí era parte de ahí de Cuautitlán, pero ciertamente con un estatus tanto económico como religioso, ¿no? Porque ante esta parte también hay que recordar, antes de la conquista aquí, pues había como estos estatus, ¿no? En cuestión religiosa que de alguna manera se van manteniendo en estos primeros años o estos primeros momentos de la conquista. Entonces, Juan Diego no era como de un estatus, digamos, bajo, porque tiene la facilidad, como lo dice el Nicanor Mopogua, tiene la facilidad de poder entrar a saludar al obispo. O sea, no cualquiera tiene la facilidad de poder llegar y decir, quiero que me reciba el obispo. Entonces, por eso me inclino más por esta segunda versión, en donde él tiene esta facilidad y se puede mover en cuestión de que lo pueda recibir el obispo. Y ahora, hablando de esos primeros siglos, la parte de los obispos o la parte de la jerarquía en la iglesia, pues eran prácticamente intocables, ¿no? O sea, era la máxima autoridad. Ahí hacías caso o hacías caso. Sí, pero digo, me refiero a eran intocables en cuanto que no podías tú acercarte como para saludarlo así de, ay, mira, vengo de tal lado, ¿no? Como quizá a lo mejor hoy pudiera suceder, ¿no? En la catedral o en alguna peregrinación. No, o sea, ahí estaban totalmente protegidos. Entonces, por eso me inclino por esa parte. Entonces llega, por eso digamos, como esta facilidad de Juan Diego de poder acceder no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Porque Fray Samarra le pide la prueba, ¿no? Que pueda ver, y es cuando le lleva las flores. Entonces, en esta parte Juan Diego va caminando, pues sí, con un cierto privilegio, por así decirlo, para poder estar, ¿no? Cercano del obispo. Ha habido muchas cuestiones en torno a esta similitud, ¿no? Porque, como dices, ¿no? En torno a Tonantzin, en torno a la Virgen de Guadalupe, ha habido esta parte de esta similitud. Sin embargo, yo creo que sí la aparición, he tenido, bueno, antes de esto el chisme es, yo he tenido la oportunidad de estar 4 veces en el camerín de la Virgen de Guadalupe. Que solamente la ven cuando va el Papa, en momentos muy específicos, ¿no? Ajá. Sí, okay, para que la gente, la que nos está viendo, sepan cómo es esa camarita. Y a ver, digo, antes de que narres más, ¿cómo es esa cámara? ¿Qué hay? O sea, ¿a qué huele? Es la Virgen de, ¿cómo se llama? Digamos, como nosotros vemos a la Virgen, entras ahí al camerín. Digamos que está de espaldas y lo único que hace es girar así de esta manera, ¿no? O sea, gira de esta manera y es donde se puede ver. Y precisamente son ocasiones muy especiales que se abre, también con ciertas personas, ¿no? Que se les permite entrar. A mí me tocó la fortuna de poder estar invitado estas veces. Y bueno, ¿cómo se llama? Es una cuestión impactante poder estar ahí. Pero a lo que voy en esta similitud, y es donde sí he podido como entender un poco este parecido, es que sí hay de parte de Dios, de parte de quien haya mandado la imagen, sí hay como querer hacer esta unión con el mestizaje que hay, ¿no? Que se está dando.
porque una de las cosas que se achaca, digamos, es las manos, una mano que es más gruesa y otra mano que es más delgada, ¿no? Precisamente representando la mano más gruesa en torno a la cuestión, digamos, de los indígenas, ¿no? A torno a esta labor que siempre la gente que trabaja, pues las manos son más gruesas, ¿no? Y en torno a esta parte de los españoles que no tienen las manos tan gruesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esto que sí creo que sí es esta unión precisamente entre del mestizaje que se está dando en ese momento, ¿no? Y que a través de eso se va a expander o se va a unir también la fe. O sea, es decir, la Virgen de Guadalupe une estas dos culturas y hace que la fe siga propagándose día con día. Sí, porque incluso el listón negro que tiene aquí también tiene un símbolo que quiere decir que es como la madre de todos, la que nos va a cuidar. Y eso dices, órale, o sea, es que hay tanta similitud. O sea, si vemos la imagen y vemos la explicación de cada uno de los elementos, dices, wow, o sea, es que esto fue hecho a la medida para que la gente entendiera el mensaje. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, está, como dices, el cinto negro. Está también ahí en el vientre un trébol de 4 hojas, ¿no? Ajá, sí. Que estas partes lo que representa es que precisamente ella trae en el vientre al Hijo de Dios, ¿no? O sea, bueno, trae en el vientre al niño Jesús, pues, ¿no? Entonces, representa precisamente eso. Es una mujer que está embarazada, que está encinta, ¿no? Y que viene eso a decirle al pueblo de México que está aquí para que podamos nosotros seguir caminando digamos, en esta religión o esta inculturación que se dio del evangelio aquí en América. Y también las estrellas, ¿no? Que tienen el manto, creo que son 24, si no mal recuerdo, si no te lo checo, que en ese momento era como estaba la constelación en 1531, la posición de las estrellas. Exactamente, y eso es otra cosa muy interesante porque tú como ves la imagen de la Virgen, o sea, o como la vemos pues cuando vamos a la Basílica de Guadalupe, la parte es cómo descubren la constelación. Ajá, justo. ¿No? Sí, o sea, cómo descubren que está eso. Pero otra cuestión interesante es que la Virgen tiene espalda. O sea, cuando y es parte como del milagro, ¿no? Y de la parte de decir es el ayate. Cuando se pinta un cuadro, ¿no? Cuando se pinta un cuadro, el cuadro, digamos, se prepara, pues entonces, ya sea que le pongan una madera en la parte de atrás o le pongan alguna cuestión, después viene la tela o viene el lienzo, y el lienzo, digamos, lo curan, ¿no? Y lo pueden hacer con muchas cosas, con cuestión, hay una parte como de huevo, hay otra parte de como un pegamento, no sé qué es, cola de conejo, ¿no? Entonces hay varias cuestiones que se pueden, que se ponen en el lienzo para que precisamente, digamos, se cure el lienzo, y al momento que se pinte el óleo o el cuadro, no chupe tanta pintura la tela. El cuadro de la Virgen de Guadalupe no tiene esa preparación. Por eso es que el cuadro de la Virgen de Guadalupe, cuando lo ves por la parte de atrás, ves todo ¿cómo se llama? Digamos, el manto con las estrellas. Y es donde sacan precisamente cómo está acomodada, ¿no? Y cómo es la parte de la constelación que pasa en ese momento de la aparición. Que ha de ser impresionante ver el ayate, ¿no? O sea, yo creo que muy interesante porque, como dices, o sea, ¿cómo podría ser de ese lado, no? O sea, que a lo mejor, incluso hasta uno pensaría, ¿qué lógica le voy a dar a esa situación? Yo, cuando lo vi la primera vez y la última vez, yo lo único que en verdad sí puedo decir es, no es algo hecho por el hombre. O sea, estar ahí no es algo hecho por el hombre, es algo... si tú crees en extraterrestres, es algo extraterrestre. Si crees en Dios, es algo divino. Si crees en otra cosa, es otra cosa, pero no es algo hecho por el hombre. O sea, los colores, por ejemplo, se ven
muy vivos. Es una de las primeras impresiones que yo veo cuando entro. O sea, es decir, afuera ves tú quizá el dorado, quizá de repente hay un color que es azul, pero ya se ve medio verdoso, opaco. Pero cuando entras los colores se ven vivos, o sea, los colores se ven muy fuertes, muy vivos, estando delante del cuadro, ¿no? En el camerino. Oye, amigo, vamos a avanzar un poquito más en la historia. Fray Bernardino de Sahagún, un personaje bien importante en esta historia porque yo le llamaría la invención satánica. ¿Qué quiere decir con esto? Que él tenía por ahí pues problemas o estaba preocupado por el culto de los indígenas a Tonantzin, porque realmente esto tenía muy poco. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿y por qué siguen adorando a Tonantzin? ¿Por qué encuentran tanta similitud entre la Virgen de Guadalupe y Tonantzin? Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. La misma iglesia en ese tiempo sí le dio miedo esa parte de que no pudieran lograr que los indígenas creyeran en la Virgen de Guadalupe y que estaba Tonantzin como la diosa. Pero lo que sí es que hay, y precisamente Fray Bernardino de Sahagún es uno de los iniciadores en torno a todo el estudio de la cultura náhuatl, ¿no? A toda esta parte de náhuatl, de involucrarse, ¿no? Cómo es que ellos están viviendo precisamente pues esta relación con sus dioses, ¿no? Cómo es que van encontrando estos momentos. No creo que la iglesia tuviera miedo, más bien creo que es como de estas partes que quedan en el, digamos como en el misterio. No creo que la iglesia tuviera miedo, sino, ¿por qué no creo que la iglesia tuviera miedo? Porque si nosotros nos adentramos dentro de la cultura náhuatl, ahí se entienden muchas cosas. O sea, ellos tenían a sus dioses, ¿no? El dios del agua, el dios del maíz o el dios de la cosecha, ¿no? Tenían sus diferentes dioses, pero sobre todos esos dioses que ellos tenían, había un dios que era el dios que todo lo podía, ¿no? El dios que estaba sobre todos los dioses. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre náhuatl que le dan, pero es este dios que está sobre todos los dioses y digamos dentro precisamente del caminar de la iglesia, ¿cómo se llama? De la iglesia católica, pues encontramos esta parte, ¿no? Encontramos que los santos son como estos dioses que ellos tenían, pero arriba hay un dios que es el verdadero. Entonces en esta inculturación del evangelio, a mí no me parece que tuviera miedo la iglesia por tanta similitud que hay, y por eso yo creo que también no es tan difícil, digamos, que se pueda empezar a entrar a entrar o a evangelizar dentro del país o dentro de la cultura náhuatl, porque hay muchas similitudes. Entonces no creo que sea miedo, y más bien yo creo que sí fue como el afán de ir explicando cuáles eran como las características y las diferencias que había, ¿no? Y una de estas partes que Fray Bernardino de Sahagún también hace es esta comparación de la Virgen de Guadalupe con la Virgen o esa parte que aparece en el Apocalipsis, ¿no? Que precisamente dice, será una mujer que está parada sobre una media luna, ¿no? Y traerá estas características, ¿no? Entonces dice, es precisamente la Virgen María la que se ha aparecido, que nos refiere el libro del Apocalipsis. Porque lo que decía Bernardino es que sí, él, como te digo, le llamó la invención satánica, porque decía, es que están yendo al mismo lugar donde se está adorando a la Virgen, pero también ahí está Tonantzin. O sea, por eso es que te digo que a mí me resulta como a veces en ciertos puntos de esta investigación un poquito contradictorio por parte de la iglesia, porque ¿por qué tendría que ser? ¿Por qué se adoraba a la Virgen donde estaba Tonantzin? O sea, a lo mejor la Virgen dio el mensaje, pero ¿por qué hacerlo ahí? O sea, ¿por qué tenía que ser ahí? Pues sí, bueno, más bien hay que recordar también que ciertamente la cuestión de la conquista, ¿no? De
pues sí, de que somos conquistados, que han venido, digamos, a alguien que ha sido superior a nosotros y nos ha conquistado. Y en esta parte de conquista es como ir quitando, pues todo, ¿no? Recordemos que hay, pues digamos, las construcciones que hay sobre los templos, ¿no? Que había aquí en la ciudad, ¿no? Como ahí en el Templo Mayor, ¿no? Que está, bueno, debajo, digo, lo que se conoce el Templo Mayor, pero debajo del Templo Mayor, o más bien debajo de Palacio Nacional y debajo de la Catedral, pues todavía hay muchas cosas del Templo Mayor que no se conocen. Entonces, perdón, entonces nada más es en esta parte, no también, no solamente es la mentalidad de la iglesia, ¿no? O sea, no solamente es la mentalidad de la iglesia, sino es la mentalidad de toda la conquista, ¿no? El poder decir, o la mentalidad de la conquista que es, hay que quitar, ¿no? Todo esto para decirlo, para que como quienes están reinando somos nosotros. Y eso que mencionas de que había construcciones encima de las pirámides, el centro está repleto de eso, ¿eh? O sea, de las iglesias que vemos, abajo hay una pirámide, ¿no? O sea, es parte de la cultura que hicieron los españoles. Entonces también por eso era derivada mi pregunta, porque digo, bueno, o sea, pues está muy raro, o sea, está muy... Pues sí, no, porque es que, por ejemplo, el acontecimiento de Guadalupe viene a destronar a la Virgen de los Remedios, ¿no? La Virgen de los Remedios queda destronada por el acontecimiento de Guadalupe. La Virgen de los Remedios también es una cuestión muy, muy grande, es una imagen muy chica de, yo creo que 10 centímetros. Cuando mucho, ya yo creo que exagerando 20 centímetros. Pero esa imagen es a la que precisamente Hernán Cortés le pide o se encomienda en la noche triste, ¿no? Ahí en el árbol de la noche triste, él se encomienda a esa imagen. Esa imagen, si recuerdan los que vienen precisamente que vienen a la conquista, pues, o con lo que empieza, pues es como de lo peor que agarran o que hay en España. Y alguien devota de la Virgen de los Remedios se la da, no me acuerdo si es su hijo o su nieto, y le dice, mira, ten esta Virgen para que te cuide. Entonces se vienen para acá, esa Virgen es la que portan ellos, y esa Virgen es a la que se encomienda Hernán Cortés en el árbol de la noche triste cuando pierde, y digamos que es a la imagen que se encomiendan para poder ganar, ¿no? la batalla o la conquista, y es la que le llevan. Y después de eso hay muchísimos años en donde la Virgen se aparece nuevamente la imagen no es Cuautitlán. Bueno, la Virgen de los Remedios que está en Naucalpan, o sea, aparece ahí en Naucalpan, que ahí también se construye este santuario para la Virgen de los Remedios, y había procesiones enormes para llegar a la catedral. Entonces traían a la Virgen de ahí de Naucalpan, venían bajando. Una de las paradas que se tenía que hacer rigurosamente con la Virgen de los Remedios era precisamente ahí en el árbol de la noche triste, antes de llegar que está ahí por Popotla, antes de llegar a la catedral, y de ahí caminaban hacia la catedral, ¿no? Después viene el acontecimiento de Guadalupe, y entonces ya nadie hace caso a la Virgen de los Remedios, ¿no? Ya por el hecho hace que había pasado. Ajá, ya nadie hace caso a la Virgen de los Remedios, sino todos se volcan en torno al acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. Pues es que imagínate, o sea, a ver, voy a aterrizar el tema a esa época. Imagínate que como la iglesia era la máxima autoridad y presenta esa prueba irrefutable, pues me imagino que también para los creyentes en ese momento, pues fue impactante, ¿no? O sea, fue, oye, esto es el verdadero milagro que a lo mejor estábamos esperando. Sí, eso, y que aparte la imagen de la Virgen de Guadalupe no siempre estuvo cubierta, ¿no? O sea, no. Es que no de hecho siempre estaba al aire libre antes. Sí, o sea, digo, no siempre tuvo un marco, ¿no? Un vidrio, ¿no? O sea, no, sino precisamente todo el mundo podía pasar y la podía tocar. O sea, digamos, es el acontecimiento que no se explican o no se puede explicar, ¿no? Porque durante muchos años la imagen estuvo al descubierto y la gente pasaba y la tocaba y la imagen nunca se desgastó. Oye, amigo,
Vamos a continuar en la historia. 25 años después de este suceso, Fray Francisco de Bustamante, que era un líder franciscano, fíjate, esto es muy interesante porque dentro de la misma iglesia también había personas que no estaban de acuerdo, como es este fray. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, oigan, a ver, esto no es un evento hecho por la misma Virgen de Guadalupe. Esto fue pintado por un artista indígena que en su tiempo era el boom, o sea, él estaba en lo más alto de la cúpula. Era Marcos Zipac de Aquino. Entonces también se comenta que fue pintada la Virgen por este individuo. Y me parece muy interesante porque cómo es posible que en esa época personas del clero también estaban como en contra. Yo te quiero preguntar, ¿es verdaderamente fue pintado por él? Ya sé que hace ratito me dijiste que no, pero estoy tirando factos, ¿no? Y te quiero preguntar todo esto. Entonces, ¿crees realmente que fue pintada por Marcos? No, yo creo que, bueno, más bien todo esto empieza por las coronas de la Virgen. Uh-huh. No, yo no recuerdo, la verdad, si lo leí o hay un documento o algo así, no sé, eso sí no sé. Sí, esta imagen que se aparece en el ayate ya tiene una corona, o más bien después le quieren poner la corona o le ponen la corona. Entonces lo que pasa es que empiezan en este caminar, empiezan a ponerle o a pintarle la corona a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es cuando empiezan, ¿no?, con esta revolución o este achacamiento de que ha sido pintada. O sea, si la corona es pintada, entonces la imagen también ha sido pintada, ¿no? Es donde empieza con esto. Y bueno, no solamente en esa época, por ejemplo, hace, ¿qué serán? Como no, menos de 20 años, yo creo, sí, más o menos, o quizá 20 años, 15, 20 años, ¿no? El último abad que tuvo, bueno, digo el último abad porque después de él ya no, dijeron, ya no van a ser abad, sino van a ser rectores, pero el último abad que tuvo la Basílica de Guadalupe, que estuvo más de 25 años ahí, cuando antes de salir niega precisamente que la Virgen de Guadalupe sea real, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo ahí. Entonces, pues sí, no es el primero, ¿no? Dentro de la iglesia hay muchos historiadores que también, por ejemplo, uno de ellos, un historiador, el padre se apellida Casas. Padre Casas, un doctor en historia también importante dentro de la iglesia. Y que es de aquí de México, de Veracruz. Él también dice que no es cierta, ¿no?, esa imagen. Entonces, digo, no, en la iglesia también está esta controversia, ¿no? No solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia está todavía esta controversia de si es la imagen o no es la imagen, o si fue pintada o no fue pintada. Pero esta parte sí, lo de la pintura empieza en esta cuestión de las coronas que se le van poniendo, y que bueno, después terminan por retirarle esas coronas pintadas, y entonces ponen arriba del cuadro, ponen ya una corona aquí en la Basílica de Guadalupe, en donde está, ya le coronan ahí, y ya esa corona es la que queda. Amigo, el silencio histórico. Hay un historiador dentro de la misma iglesia, lo que decíamos hace rato, Joaquín García Izcabalceta. En el siglo XIX, él obviamente se empieza a interesar por todo este show de la Virgen, de la aparición, del ayate, de Juan Diego. Y dentro de la misma iglesia, de los escritos del obispo Zumárraga de 1531, pues no encuentra nada. También para mí es un silencio absoluto. ¿Por qué no? O sea, entiendo que, como dices, ¿no? O sea, no había la selfie, no había la cámara, pero ¿por qué no a lo mejor haber un escrito del mismo Zumárraga? Porque fue un hecho histórico, o sea, fue un hecho que marcó un antes y un después en el catolicismo en México y luego para el mundo, ¿no? Sí, bueno, más bien yo creo que ¿cómo se llama? Son como las partes pues perdidas también que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y que
pues no sé si las hayan registrado, si a lo mejor para el obispo el acontecimiento no haya sido tan relevante y no haya una cuestión así, pero déjame investigar, voy a investigar porque no sé, yo creo que sí debe de haber algo por ahí. Déjame investigar y la próxima que me invites te digo Es si más, está ese digo, documento. si quieres o como dices, lo investigas y podemos meter a lo mejor el título del documento en la descripción o ya vemos dónde lo acomodamos para que la gente que nos está viendo también tenga pues lea esos documentos, ¿no? Sí, porque digo, el que está es el Nicanopogua, ¿no? Que te decía fue extraído del otro. O sea, esa es la prueba irrefutable, ¿no? Esa es la prueba más grande, ¿no? Según. Sí, ese es el que está, ¿no? Y pues la otra cuestión es precisamente esta parte, ¿no? Del estudio que se hace de los ojos de la Virgen de Guadalupe, en donde precisamente se encuentra, ¿no? Las imágenes de quienes están en la escena, ¿no? De quienes están en la escena o quien está contemplando la escena, y que es de ahí donde precisamente empieza, ¿no? A salir o a decir, ¿no? Se identifica al obispo, se identifica a estas partes o a estas gentes que estaban ahí, se identifica a Juan Diego, ¿no? Que son los que están dentro de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Me gustaría que también habláramos, nos extendiéramos un poquito más en la parte de la simbología de la Virgen, porque creo que también es muy importante desglosar un poquito, porque si tú te fijas, en los ojos también es bien impresionante que se hicieron estudios, creo que en 1950, si no mal recuerdo, en donde vieron la figura de Zumárraga, de Juan Diego, o sea, sí a lo mejor no hay un texto, pero dentro de los ojos de la Virgen, si lo ves con microscopio, lo vas a ver y eso también está interesante. Sí, ahí se encuentra, como te decía hace rato, toda la escena, ¿no? Y hay una cuestión de lo que a mí me llama la atención. Esa me la contó a mí uno de los rectores que estuvo ahí en la basílica en uno de los estudios, ¿no? Que le hacen a la Virgen. Es ¿cómo se llama? Un oculista oftalmólogo, ¿no? Creo que sí es un oftalmólogo más bien, alemán, que como que insiste mucho en el estudio hasta que le dan la oportunidad. Y entonces él cuenta que, bueno, lleva sus instrumentos, está, ¿no? Revisando los ojos y pues empieza a ver como lo que se refleja y todo, pero se empieza a adentrar tanto como en el ojo que entonces le dice, le voy a pedir que mire hacia arriba, ¿no? Y en ese, cuando dice él, le voy a pedir que mire hacia arriba, reacciona, ¿no? Y se hace para atrás y voltea a ver a el rector que estaba ahí cuidando, ¿no? Bueno, más bien ahí en la cuestión del estudio para no dejarlo solo. Y entonces el rector también se le queda bien y dice, ¿qué pasó, no? Y le dice él, es que estoy viendo un ojo vivo. Dice, es un ojo vivo el que estoy viendo, ¿no? Por eso le pedía yo que... ¿Un ojo vivo? Ajá, dice, estoy viendo un ojo vivo, ¿no? Wow. Lo que se ve es un ojo vivo, ¿no? Y sí, está también ahí el estudio, es un oftalmólogo alemán, ¿no? Que hace este estudio. Entonces, pues sí, toda esta simbología, todo esto que hay, ¿no? Dentro de la imagen de Guadalupe es una parte, pues es muy, digamos, importante, muy mística, ¿no? Tiene muchos emblemas que nos dan esta certeza o esta seguridad de que la Virgen de Guadalupe existe. Es que, ¿sabes qué? Digo, ahorita vamos a desglosar lo más importante que hacía alusión a Tonantzin o que los indígenas podían descifrar, que yo lo llamaría como un códice, ¿no? O sea, porque si tú te fijas, el cabello suelto en ese tiempo era un símbolo azteca de virginidad. Entonces, ya también por ahí dices, órale, o sea, todo empieza a tener una relación, la posición de las manos, el cabello, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto del cabello suelto? O sea, ¿sí crees que la Virgen lo haya puesto así? O sea, para mezclar las culturas. Pues no es la, digamos, yo no diría como la Virgen, sino más bien quien, digo, bueno, en esta parte de
de nuestra fe o de la fe que yo profeso, ¿no? Más que la Virgen, precisamente Dios, ¿no? O sea, Dios es quien hace que se aparezca de esta manera, ¿no? Y quien a través de esa manera hay estas características, ¿no? Yo una de las cosas que veo cuando entro es, como dice, esta parte del cabello, porque aparte el velo de la Virgen no es se ve como una cuestión sobrepuesta. Yo soy un pueblo de Oaxaca, entonces me ha tocado ver de repente cuando salen, ¿no? Las mujeres y que se ponen como el velo y que salen así corriendo. El velo que tiene la Virgen de Guadalupe, yo cuando la vi de cerca, es esta impresión de como que se lo ha puesto y como que se va a caer, ¿no? Como que saliera corriendo y se va a caer el velo. Entonces, dentro de esto creo que sí, precisamente es reforzar en esta cultura, reforzar este mensaje, ¿no? Que ha dejado Dios, que ha dejado Jesús, que le anunció a la Virgen María, ¿no? Dejarlo en esta imagen, reforzarlo en esta imagen el mensaje de que ha sido el mensaje para una virgen, ¿no? De que el mensaje ha sido de parte de Dios, de que cumple ciertas características. Entonces, como reforzar este mensaje que, como dices, ¿no? Con esa parte del pelo que representa virginidad para la gente de aquí de América, no es reforzar el mensaje que ya se había dado, ¿no? Anteriormente y que se tiene ahí en la Sagrada Escritura. Fíjate que también me pareció, fíjate que este punto es bien interesante porque lo voy a leer, para no equivocarme. Manos en oración, posicionada sobre la flor que simboliza el corazón, ofrece su corazón a Dios, pero sin ser sacrificio humano, extracción azteca, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que anteriormente los aztecas tenían ya mencioné la palabra para no volverla a mencionar, y quitaban el corazón para ofrendarlo. Entonces, esta parte también es muy interesante porque dice, pues puedes ofrecer tu corazón espiritualmente, o sea, puedes ofrecer tu corazón como sin lastimar a una persona. Una persona. Sí, exactamente. Esta parte entra dentro del significado de la flor de lis, ¿no? Que está, ¿cómo se llama? Que está ahí también, ¿no? En la Virgen. Y que es, o sea, no sé por qué de repente nos entra como esta espiritualidad o este amor a nuestras primeras raíces, ¿no? Y entonces empezamos como a criticar toda esta cuestión de la conquista, cuando más bien están estos signos, ¿no? En donde es el unir estas dos culturas, ¿no? O sea, unir estas dos culturas y que precisamente nos ayudan, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que nos ayudan, ¿no? Porque, no sé hasta cuándo a lo mejor hubiéramos dejado de hacer sacrificios o si todavía los hiciéramos, ¿no? Pero hay estas dos cosas que nos ayudan a ambas culturas en este mestizaje, ¿no? Para poder, no sé si la palabra sea acoplarnos, ¿no? Pero para poder caminar juntos y caminar en unidad, ¿no? Que creo también ese es un mensaje muy claro de María de Guadalupe, ¿no? En su aparición. Es que, ¿sabes qué? También yo creo que nosotros como humanidad o como personas, y lo he dicho a lo largo de todos los capítulos, es que nosotros debemos de cuestionar todo, ¿no? O sea, debemos de cuestionar nuestra fe, porque yo creo que no está padre que vayas como borreguito creyendo las cosas. O sea, hay gente que es católica nomás porque la abuelita es católica y se enoja si no eres católico. O sea, yo lo que te quiero preguntar, ¿tú no te has en algún momento de tu espiritualidad, has dudado? O sea, ¿has puesto en duda esa espiritualidad? Pues, yo creo que es precisamente siempre, ¿no? El poderse cuestionar las cosas, ¿no? Esa es una parte que es parte del ser humano, que es parte de la persona, ¿no? El poderse
cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? Y sí, por supuesto que me he cuestionado muchas cosas, ¿no? O sea, ahorita que estamos platicando de la Virgen de Guadalupe, yo la primera vez que entro al camerín, la cuestión, yo no iba ni emocionado, ni cuestión de decir, voy a ver a la Virgen, o no sé, quizá como algunas otras de las personas que estaban ahí. Yo precisamente dije, bueno, pues no se ve otra cosa más que la vas a ver más cerca, ¿no? O sea, lo mismo que estoy viendo yo desde afuera, lo voy a ver más cerca. O sea, no hay una cuestión más, digamos, más allá de eso que estar más cerca, ¿no? Del cuadro. Y precisamente el entrar y ver todo el cambio, ver que es una persona que está en tercera dimensión, ver los colores vivos, ¿no? Es cuando te sorprende y dices, pues sí. La parte siempre de cuestionar la fe debe de ser constante. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos encontrando este caminar de la fe, ¿no? O sea, es decir, cuando tú te enfermas, ¿no? Por ejemplo, del estómago, de la garganta, y de repente le hablas por lo regular a la mamá o a la abuelita, ¿no? O a alguna persona ahí de la zona donde uno vive, y no falta quien te dice, mira, tómate un té de manzanilla con esto y esto, yo a eso le tengo mucha fe, ¿no? Y entonces uno dice, me lo voy a tomar a ver si es cierto, ¿no? O sea, vas con la duda, pues, o sea, nunca dices, ya me lo va a tomar y con eso me voy a aliviar, ¿no? O sea, vas con la duda, dices, bueno, me lo voy a tomar a ver si sí funciona o no funciona, ¿no? Y la verdad es que hasta la fecha, cuando una persona está enferma y tú le dices 1000 remedios se los toma a ver cuál es el efectivo, ¿no? Y entonces cuando tú te tomas este té y te funciona y te alivias, ¿no? Ya empiezas a entrar como en este misticismo de decir, caray, sí funciona, sí le creo, ¿no? Ya no hay una que diga, sí funciona, ¿no? Me estoy en esta parte de creer, porque cuando yo digo creo, siempre hay una posibilidad. Puede ser que sea cierto, puede ser que sea falso. Entonces, cuando ya veo que resulta, me voy adhiriendo precisamente a lo que dice esta persona. Y si después, ¿verdad?, me duelen los riñones y voy y me dice, oye, mira, es que tómate un té de palo azul, con eso te vas a sentir, y me tomo el dichoso té y me alivio, ya para la siguiente, yo ya no le voy a, ¿cómo se llama? O sea, yo ya no voy a cuestionar o ya no voy a decir será cierto o no es cierto, sino voy a decir, voy a ir con esa persona para que me diga, porque sí le creo, porque todo lo que me dice me ha funcionado. Y eso es el adherirse a la fe. El adherirse a la fe es ir teniendo ciertas pruebas, ¿no? De lo que vas viviendo, de lo que va pasando, y después de eso decir, ¿verdad? Sí creo yo en esto, porque he tenido yo estas pruebas, ¿no? Del caminar en mi fe. Entonces, por eso me adhiero a esta parte de la fe. O sea, entonces lo que tú me estás queriendo decir, que mucho de estos acontecimientos es cuestión de fe. Es cuestión de que debemos de creer y de ponernos las manos de Dios. Sí, bueno, sí, no, o sea, ciertamente, como te decía, ¿no? La cuestión de creer es decir, puede ser cierto o no puede ser cierto, pero a través de ir investigando, a través de ir teniendo también esta experiencia, entonces puedo yo afirmar que son ciertos y entonces sí adherirme a esta fe. Ahora, hay misterios que me pareció muy interesante que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, la tilma es una fibra de agave que han pasado 500 y tantos años y no se ha desgastado, lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas o cómo explicamos que un material no se ha desgastado por años, ¿no? O sea, que ha pasado de generación en generación y sigue ahí. Eso me parece también extraordinario, o sea, tú ves las imágenes y dices, wow, o sea, ¿cómo es posible? Sí, y aparte que no es, ¿cómo se llama? Tampoco es una, o sea, el ayate, como dices, es esta parte como de hilos cruzados, ¿no? Como de hilos cruzados o hilos cruzados que forman esta tela, ¿no? Hilos cruzados de esta cuestión del maguey que forman la tela. No es una tela tampoco adecuada para una pintura, ¿no? Tampoco es una tela que sea adecuada para una pintura, ¿no? Los que dicen que es pintada,
uno alcanza a ver en las orillas, ¿no? Del cuadro, está precisamente cómo está esta tela así entrelazada, ¿no? Y obviamente alguien que sepa de pintura sabe que esa tela no es viable para pintar, ¿no? Y menos con tanto detalle que hay. Entonces, esa parte, sí, ciertamente es bueno cómo explicas que está ahí la pintura. Es como puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y por ejemplo, dentro de eso también, ¿no? La parte que derraman ¿cómo se llama? Que derraman el ácido. Nítrico, ¿no? el ácido nítrico. Ajá, el ácido nítrico que quienes están limpiando, ¿no? Ahí lo derraman sin, digamos, como sin querer, ¿no? Y bueno, esa línea la tiene la imagen, pero también es una parte que eso sí no sé, eso sí no me crean porque ahorita no estoy seguro, pero me parece como que donde cae este ácido que ellos lo tratan de limpiar, como que un poco se regenera esa parte de la pintura y no se ve como de verdad fuera o como de verdad estuviera corroída, ¿no? Al grado de lo que hace este ácido. Eso fue en 1791 y efectivamente le rociaron, bueno, tiraron ácido por error, pero no perjudicó. Sí la manchó un poquito la tela, pero no la perjudicó. O sea, un ácido, dices, ¿cómo es posible que un ácido no deshaga una tela? Seguramente si yo le aviento ese ácido a esta playera, Sí, se claro. va a deshacer. Digo, ahora ya la ropa ya no tiene tanta calidad como antes, ¿no? Pero aún así, es para que se hubiera perforado, se hubiera deshecho. Sí, exactamente. O sea, que quedara realmente una marca de algo, pues realmente como corrosivo, ¿no? O sea, que se hubiera roto ahí en esa parte y pues no. Por ejemplo, ahora también hay que, fíjate, estuvo 116 años, lo que decíamos hace rato, no tenía cristal, no estaba enmarcada, le daba el polvo, el humo. ¿Y cómo es posible que siga intacto el ayate? El ayate. O sea, ¿cómo es posible? Sí, pues son de los milagros precisamente de Dios. Es lo que te digo, esto es lo que nos une a la fe, ¿no? O sea, la fe no es decir, ¿cómo se llama? Pues sí, todo lo que me digas es cierto, ¿no? Sino la fe se va basando en estas pruebas que hay, ¿no? De la comunidad científica, ¿no? En estas pruebas que hay de gente que ha sido incrédula, ¿no? O que ha sido atea y que al estar delante del camerín ha descubierto que esto no es como de esta tierra. Yo fíjate, bueno, digo, sí entiendo que ahora por la cuestión y por la seguridad que debe de haber para mantener, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay desde hace muchos años ya. Pero yo creo que si aún así la Virgen de Guadalupe hace milagros y hay mucha gente que camina, que se convierte, que cree en ella, yo creo que si estuviera, digamos, abierto el camerín para el público, cosa que nunca va a pasar, ¿verdad? Pero sería algo muchísimo más grande el poderlo observar así. De cerca. De cerca. Es que en verdad es una... O sea, yo, por ejemplo, podría decir es una persona que está detrás de un cristal. O sea, no... Yo no le he encontrado como otra explicación. O sea, ves, así como los maniquís, digamos, pero es una persona que está detrás del cristal, que puedes sentir su mirada, que yo hubo un momento en que me acerqué a pegarme, digamos, como para ver si veía algo en los ojos, ¿no? Y el poder ver la cara así, te lo juro que hasta ves como si respirara su piel del rostro, ¿no? O sea, es... A mí lo que me da curiosidad y lo que dijiste hace rato fue, es que no tenía nervios, no sentí, no estaba exaltado, o sea, wow, o sea, qué interesante, o sea, tú como sacerdote, como estudiado de 2 licenciaturas para ser sacerdote, y que no sientas esa... Órale, o sea, sí. me impresiona. Sí, no, yo hasta que entré fue cuando ya dije, ah, caray, ¿esto qué es, no? O sea, ya cuando entré, pero antes de eso, no. Antes de eso, la verdad, no. O sea, yo dije, pues bueno, se va a ver igual más cerca, ¿no? Dije, bueno,
Como que en ese momento agradecí que me habían invitado porque iba a estar dentro del camerín, pero yo dije, pues va a ser cerca, ¿no? Pero ya el verla en vivo, estar ahí, es una experiencia, yo creo que la mejor experiencia que he tenido yo en la vida. Y en algún otro momento que me hicieron la invitación dije, por supuesto que voy, o sea, no podía perderme volverla a ver, ¿no? Oye, ¿y pasó algo en tu vida después de ir de conocer el Ayate? Pues lo único que pasó en mi vida después de conocer la Yate es poner todo en manos de la Virgen. Eso sí, o sea, a lo mejor antes no era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, pero después de eso sí decir, y cada que paso por debajo de las bandas, tratar, o más bien, siempre trato de pasar una vez al mes por debajo de las bandas y decirle, pues mira, aquí estoy, ¿no? Estoy en tus manos y ayúdame a seguir caminando, ¿no? Con lo que nos vas poniendo. En 1921 hubo un atentado, no sé si te acuerdes, Sí. ¿no? Fue una persona que estaba dentro del gobierno y pues resulta que la bomba dañó algún crucifijo, parte de alguna otra estructura, pero lo que fue el vidrio, o sea, toda la parte donde está el Ayate intacta. O sea, también, órale, o sea, podría ser otra prueba, ¿no? Otra prueba irrefutable. Sí. Pues es que mira, son los milagros, yo creo que primero no... más bien, los milagros nosotros esperamos que sean muy extraordinarios, ¿no? O sea, que sean... Sí, que baje algo, ¿no? Sí, o que pase algo así muy cañón. Sí, una cuestión así, ¿no? Como fuertísima para decir, ay, sí fue un milagro y entonces ahora creo. ¿No? Y es como esta parte, digamos, morbosa, yo creo, como de los milagros, ¿no? Pero los milagros los encontramos en cuestiones cotidianas, ¿no? O sea, es decir, esta la dejan, ¿no? En un arreglo de flores, creo que son rosas, ¿no? Donde dejan esta bomba. Bueno, la dejan ahí. En el momento en que explota, precisamente al que le pegues un crucifijo que estaba ahí, ¿no? Lo dobla, lo deshace. Lo dobla y bueno, y está todavía expuesto ahí en la catedral, ¿no? Como lo dobla y no daña el cuadro. Entonces, puedes pensar muchas cosas, porque hasta puedes decir, ay, ¿para qué lo dejó enfrente del Cristo, no? Sí, sí, sí. Y él a lo mejor igual y lo dejó ahí y dijo, va a volar todo, o sea, va a volar el Cristo, va a volar la imagen, ¿no? Entonces puedes pensar esa parte, puedes decir, a lo mejor igual no lo dejó enfrente del Cristo, pero a alguien se le ocurrió poner el Cristo ahí en ese momento cuando iba a pasar la explosión, lo que sea, ¿no? Pero realmente si lo vemos desde esta parte de la fe, como tú decías, desde estas pruebas, en donde dices, el crucifijo, ¿qué es lo que representa? Pues al Hijo de Dios, que es el Hijo de María, ¿no? Entonces dices, es tan real esta imagen que el hijo está cuidando todavía de ella. Pues mismo los ojos, ¿no? Que decíamos hace rato, que han encontrado hasta 13 figuras, digo, lo que más destaca es Juan Diego y Zumárraga, el obispo de ese entonces, plasmada en los ojos de 7-8 milímetros. O sea, también qué precisión si alguien lo pintó, qué precisión para pintar eso. Sí, exactamente. Hoy en día no creo que haya quien pinte tan diminuto. Sería una... Fíjate, eso lo estaba pensando justo ayer que estaba leyendo, estaba investigando. Dije, a ver, ¿existirá la tecnología suficiente ahorita con... Digo, inteligencia artificial lo vamos a descartar, porque es por medio de un software. Pero manualmente, yo no sé si ya exista esa tecnología para pintar algo así súper milimétrico. No lo sé. Pues yo creo que no, porque si no ya hubiera sido un boom también, ¿no? Como... pues sí, un boom como de la tecnología. Es decir, por medio de un láser se puede pintar esto, ¿no? O sí, que lo dejen en los comentarios. No sé, ¿no? Porque también sería interesante, ¿no? Sí, para poderlo investigar. Esta pregunta bastante interesante. Vamos a suponer, la Virgen de Guadalupe no existió. Fue impuesta por los españoles, le dieron mucha similitud para que los indígenas sentaran en cintura. ¿Crees que después de tantos siglos, tanta energía, tanta gente rezándole, se vuelva realidad? O sea, tome esa fuerza.
O sea, Si tú, no, tú hace rato hablaste de la fe, ¿no? sí, Y comentabas sí. que aunque a lo mejor no hubiera un hecho, un papel refutable que dijera, aquí está Juan Diego, casi casi la huella de Juan Diego, pues no. Pero con la fe mueve montañas. A eso va mi pregunta, o sea, ¿crees que pueda ser el caso? Sí, yo creo que sí pudiera ser el caso. Y yo creo una cuestión, o sea, si no viene de, si no viene de Dios, no pasa, ¿no? Esa es otra parte que también yo tengo claro en el caminar de mi vida, ¿no? Si no viene de Dios, entonces no pasa. Si no viene de Dios, no se te abren ciertas puertas. Si no viene de Dios, no creces en ciertos momentos, ¿no? Y la parte más bien es como la cuestión de nosotros como personas, como humanos, que a fuerzas queremos como no adecuarnos, ¿no? Quizá al plan de Dios y aferrarnos como a lo que nosotros queremos o buscamos. Y ciertamente en esa parte Dios tiene sus tiempos y Dios nos los abre y Dios va caminando. Nosotros como personas, y yo lo he visto a lo largo de todos estos años, que la Virgen de Guadalupe a veces es más querida que el mismo Dios. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien visto? Pues no es correcto y no es que no es que esté bien visto. Por eso ahora se sacó este documento del Vaticano que dice que la Virgen María no es corredentora, sino es colaboradora, ¿no? Que bueno, es ahí un juego de palabras. Y me parece que también como mucho sentimentalismo de esta parte, ¿no? De quien dice es que también tiene que ser redentora, ¿no? Pero el redentor nomás es Cristo. Entonces, sí, en esa parte que dice sí, no es adecuado. Sí tiene su papel importante y nadie se lo quitará, ¿verdad? Pero no es como no es adecuado porque al final también ella intercede ante Dios, ¿no? O sea, tampoco es que la Virgen haga lo que quiera, sino ella también intercede ante Dios para que se vayan realizando los milagros que se le achacan. Híjole, es que yo veo, por ejemplo, cada 12 de diciembre y la Ciudad de México, voy a hablar porque yo vivo en la Ciudad de México, se paraliza, o sea, se paraliza la ciudad, o sea, es un caos. O sea, yo no sé si hay una festividad igual hacia Jesús o hacia Dios que la ciudad se pare, o sea, Semana Santa, pero pues porque son días libres, porque nadie Sí, hace nada nadie y se hace van de nada. vacaciones, pero realmente no hay una fecha en donde la ciudad o el país se paralice para decir Jesús o Dios. Sí, no hay. Sí, el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe es único y atrae mucha gente y precisamente, más bien me parece a mí que es también en este caminar y en esta finalidad, ¿no? De decir, es la madre del Hijo de Dios, o sea, no se pierde esa cuestión, ¿no? Voy a ver a la mamá de Dios, ¿no? A la mamá del Hijo de Dios. Qué fuerte, está muy fuerte. Amigo, a ver, 2003, la Santa Muerte empieza como el auge en Ciudad de México, ¿no? Que se empieza a salir el culto en Tepito, con esta señora, perdónenme, ahorita se me fue Doña Queta, que tiene un altar y cada mes le hacen como una fiesta y también tienen como la fiesta anual en donde se reúnen miles y miles de personas. ¿Por qué seguimos teniendo similitudes con la figura materna? Porque también la Santa Muerte es la patrona, la que me cuida, la que me respalda, la que le pido y me ayuda. ¿Por qué hay esa similitud en la sociedad mexicana? Dice, creo que sí es Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, porque nos falta madre a todos. No, y es pues esas similitudes son precisamente, sí, yo creo en esa parte, ¿no? Siempre la cuestión maternal es una cuestión que pues en donde te sientes tú acogido, donde te sientes
incomprendido, donde encuentras este entendimiento y este calor, ¿no? ¿Crees que en un futuro sea la nueva Virgen María, la Santa Muerte? Porque No. es que sabes que tiene muchísimo auge, o sea, Sí, pero yo lo no, veo y no, digo, no, órale, o como- sea, Como la Virgen de Guadalupe, no. Y además, precisamente han querido como copiar todo este estilo de la Virgen de Guadalupe para poder hacerlo más grande, ¿no? O sea, ponerle el manto, ¿no? Entonces han copiado muchas cosas, pero no, la Virgen de Guadalupe es totalmente distinta, ¿no? Y es una parte real. Y ahora la muerte es un paso que todos vamos a dar, claro. ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe es una persona que existió en la historia y que existe hoy delante o aquí en la basílica, y la muerte no, o sea, la muerte es un ente, es un paso que nosotros vamos a dar, ¿no? O sea, nadie nos va a librar de morir, ¿no? Nadie nos va a librar de morir. Entonces sí es un ente que está ahí, pero no es una persona como la Virgen María, como la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasaría, no? No sé, 2026. Se demuestra así ante todas las pruebas irrefutables que la Virgen María fue un invento que fue pintada por Zipac. ¿Cambiaría en algo? Sí, yo creo que sí cambiaría, pero no creo que fuera como un impacto tan fuerte, ¿no? Porque al final también es en la parte de donde se tiene cimentada la fe, ¿no? Que la fe debe de estar pues bien cimentada en este Dios Padre amoroso, que es el que nos ha traído y el que va caminando con nosotros, ¿no? Entonces, nuestra fe está cimentada en eso, ¿no? En Dios Padre, ¿no? En Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, no podría como cambiar mucho. Sí, ciertamente a lo mejor sería una noticia, un impacto, pero si realmente hay quien tenga su fe bien cimentada en Dios, no tendría por qué cambiar una cuestión así como exagerada, ¿no? Amigo, qué buena plática nos acabamos de aventar. Estuvo buena. ¿Tus redes sociales, amigo? De lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación. Ahí también tenemos entrevistas interesantes con muchas personas que vamos a seguir compartiendo. Me estabas contando atrás de cámaras que vas a tener un invitado para que vayan a tu canal. No vamos a decir quién es. Ah, sí, tenemos no un vamos invitado a decir muy quién es. importante para que pero lo él actualmente está en la iglesia. Está en la iglesia. Es un uno alto de los mando, cargos importantes o altos mandos de la iglesia que sí lo vamos a ya hasta tener. te estás saboreando esa entrevista, ¿va? Sí, va a estar bueno. ¿Por qué te saboreas esa entrevista? Porque es una entrevista en donde nos va a aclarar muchas cosas, ¿no? En torno a lo que hace la iglesia, por ejemplo, ahora en torno a lo que pasó en Veracruz, y porque es uno de los candidatos fuertes para quedar dentro del Arzobispado de México. Pues ahí que vayan a tu canal de Lo Católico Más. Ahí vamos a estar. ¿Cada cuánto subes capítulos? Cada miércoles. Okay. Todos los miércoles subimos capítulos. ¿Tienes una hora en específico? Después a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Okay. Lo subimos los miércoles, y los domingos una pequeña meditación en torno al Evangelio Dominical. Amigo, ¿algo más que quieras decir que se me haya olvidado preguntarte? ¿Qué crees que sea? Al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado y poder compartir estos temas. Amigo, muchísimas gracias. Está abierta la invitación a la parte 4. Esta es la tercera. Ok. Amigos, muchísimas gracias. Les deseo feliz Navidad a todos, feliz año. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Spotify también síganos, porque cada vez más mucha gente, mucha comunidad está llegando a esa red social. Así que ya saben, los quiero mucho. Sobre todo, cuestionen su fe. Vean este capítulo con mente abierta. Pongan ahí en los comentarios: oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Oye, yo tengo esta duda. Y le voy a decir aquí al buen Alex que se meta a contestar algunos comentarios. Sí, ahí contestamos. Me parece muy bien. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente capítulo.